estaban basados en escrituras judías. Y además, estos conceptos pervierten la fundación de la Torá, la justicia divina y el propósito del pueblo de Israel ser designado. Mis amigos, si el Todopoderoso nos dio sus instrucciones para reparar este mundo, ¿cómo puede ser que a través de un sacrificio humano va a anular todo lo ético contenido en su Torá? Cuando dice en su Torá, seguirás la justicia, solamente la justicia. Pero mis amigos, esto no tiene pinta de justicia, sino de rescate celestial. Y no, mis amigos, ese no es el mismo Dios que inspiró las escrituras hebreas. ¿Cómo sabemos? Porque también dice en la Torá, Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Y también el salmista escribe, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. En otras palabras, nuestro Dios no cambia, mis amigos. Y su primer plan todavía está vivo y lleno de propósito. Pero si le preguntas a un cristiano por qué creen lo que creen, te dirán, bueno, porque está escrito aquí mismo en el Nuevo Testamento. De pronto, lo que no saben es que el Nuevo Testamento fue compilado después de la muerte de Jesús. En otras palabras, como el que tira una flecha y después dibuja un círculo alrededor. Entonces, yo creo que lo poco que te ha dado es suficiente para exponer la decepción. Ahora, voy a pintar una brocha gorda cuando describo el cristianismo, pero yo entiendo que hay cientos de denominaciones cristianas, todas declarando sus creencias como verdaderas. En todo caso, esto solo debería ser razón suficiente para exponer estos impostores confundidos. Sin embargo, lo que tengo que decir sería aplicable a protestantes, católicos, cristianos mesiánicos y netzaritas. Entonces, como dije antes, los cristianos aceptan el Nuevo Testamento junto con lo que llaman el Antiguo Testamento como obras de inspiración divina. Pero el principal problema que tienen los cristianos es que tratan de ver el Antiguo Testamento con gafas del Nuevo Testamento en vez de lo al revés. ¿Por qué al revés? Bueno, el Antiguo Testamento tiene que validar el Nuevo. No puede ser de otra manera. ¿Por qué? Porque es el Nuevo Testamento que dice ser el cumplimiento del Antiguo, no al revés. Esto se puede ver como los misioneros empujan el Evangelio de Juan como el primer libro que cristianos nuevos deben estudiar en vez de Génesis o Éxodo. ¿Por qué? Porque históricamente el no judío no esperaba un Mesías. Pero ahora que han elegido uno ciegamente, ¿no te parece que ellos al menos deben aprender sobre el concepto antes de ser capaz de aceptar el regalo de salvación que ofrece Jesús? Mis amigos, a esta pregunta las iglesias responderán no. ¿Por qué no? Porque es obvio que si un cristiano comienza sus estudios en Génesis en vez de Juan o Mateo, llegaría a la conclusión que el mismo Dios que inspiró el Antiguo Testamento no podía tener nada que ver con el Nuevo. E incluso a través de las escrituras cristianas, Jesús o Pablo nunca autorizaron la creación de un Nuevo Testamento. ¿Crees que cuando Pablo estaba escribiendo las cartas a las iglesias, que él iba a pensar que sus cartas estarían eternamente canonizadas al mismo nivel de la Torá y los profetas? Incluso cuando en Timoteo dice que toda escritura es inspirada por Dios, tenemos que poner esa declaración en el tiempo que se dijo. Mis amigos, cualquier persona de esa época que escucharía la palabra escritura mencionada, automáticamente sabía que se están refiriendo a las escrituras judías y no al Nuevo Testamento. ¿Cómo sabemos esto? Porque cuando eso fue dicho, el Nuevo Testamento todavía no existía. Y yo quiero saber que si los cristianos saben quién canonizó el Nuevo Testamento como lo conocimos hoy. Amigos, fue la Iglesia Católica Romana en el año 375 que tuvo el honor de decidir qué libros iban a ser incluidos en el canon definitivo. Y también decidieron cuáles de los muchos libros dejar afuera. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo con la agenda de la Iglesia. Mis amigos, esta es la misma Iglesia Católica que dicen los cristianos que no los representan.
La misma iglesia que el Papa Juan Pablo II pidió perdón por las atrocidades que había cometido. Amigos, la misma iglesia que masacraron a los protestantes. La misma iglesia que tuvo el lujo y el privilegio de crear las doctrinas cristianas que todavía se creen en la iglesia de hoy. En ese sentido, yo creo que el Nuevo Testamento sí es nuevo en términos de extraño y separado de su antepasado. Ahora, vamos a hablar acerca de la autenticidad. Entonces, como dije, el cristianismo afirma ser el cumplimiento de las escrituras judías. Sin embargo, no hay nada auténticamente judío dentro del cristianismo de hoy. Mis amigos, sinagogas han existido por lo menos desde el segundo templo. Hasta dicen que Jesús predicó en ellas. Incluso usted pensaría que el lugar del encuentro cristiano, la iglesia, debe parecerse a una sinagoga por lo menos un poco, ¿no? Si usted es de origen católico, usted debe preguntarse, ¿de dónde vienen las monjas y los sacerdotes célibes? ¿De dónde vienen las estatuas de santos muertos, confesionarios, la Eucarista, las Ave Marías? Mis amigos, ¿a dónde aparecen en las escrituras judías que la iglesia dijo que cumplió? O si eres protestante, ¿de dónde surgió la idea de diáconos, obispos, pastores, el culto dominical, cruces, la colección de diezmos después del templo? La palabra iglesia, el consumir comida que no es kosher, el hablar en lenguas, el estar borracho en el espíritu, tumbando a otros en el espíritu, el pecado original, la segunda venida, el rapto, la Trinidad, el no circuncisar a sus hijos, el nacimiento virginal, o Dios haciéndose hombre. Ahora, obviamente usted está libre para escoger lo que quieras. Sin embargo, cuando usted afirma que su religión es un cumplimiento y la ampliación de una anterior, hay que jugar por las reglas, para por lo menos hacer mirar que fue inspirado por el mismo autor. Ahora, con respecto a cristianos mesiánicos nezaritas, yo entiendo que ustedes han intentado quitarse mucho de lo pagano de encima para al menos verse un poco más judío. Sin embargo, ustedes todavía tienen el Nuevo Testamento como su base, lleno de sus imágenes paganas y doctrinas paulinas. A esto responden que Yeshua vino a los judíos y Pablo fue enviado a los gentiles. Entonces, cada vez que Pablo dice algo contradictorio al judaísmo, él está hablando a los goyim. ¿Por qué? Porque cuando un no judío rompe la ley judía, no se hace responsable. Sin embargo, yo tendría que responder con el mismo argumento. Es verdad que los no judíos no están responsables cuando parten la ley judía, pero en el mismo sentido, un no judío no puede disfrutar de un sacrificio judío hecho para ellos. ¿Por qué? De nuevo, no son judíos. En otras palabras, el no judío no puede beneficiar de la muerte del Cordero Pascual que enseña el Nuevo Testamento, que es Jesús, explicando que los no judíos todavía están en sus pecados. Mira, yo entiendo que no siempre somos responsables por el sistema de creencia que los encontramos. Tal vez usted se creyó en la iglesia o en su momento de crisis solo encontraste el cristianismo para fortalecerte. Pero mis amigos, es hora de evaluar sus creencias y pensar que tal vez cometiste un error. Mis amigos, no voy a mentirte. Creo que el cristianismo no es religión idólatra para los no judíos creer. El Meir y hasta el Ramá mantienen así. Pero si estás interesado en algo más auténtico y verdadero, quiero que consideres el judaísmo. Y puedes referirte a tu vida pasada cristiana como su primer paso a la verdad. De pronto preguntas por qué dije que el cristianismo no es idolatría a los no judíos y mientras sí es idolatría para un judío creer. Bueno, el judaísmo reconoce que los no judíos llegaron al Dios de Israel a través de Chucho. Pero la idea de que un judío llegue a algo impuro o erróneo desde el Dios de Israel es inaceptable. Si estás interesado a convertirte al judaísmo, por favor visite su sinagoga ortodoxa más cercana. Y para más información sobre el judaísmo o la conversión, por favor visite hacerjudío.org. O para escuchar clases de Torah 24 horas al día, por favor visite radiotorah.com. Gracias.